Bien, lo que vamos a hacer es definir la función integral de una función en un intervalo. Para ello podemos decir que va a existir phi del intervalo cerrado AB en R, tal que phi de x es igual a la integral de a de x entre f. Ahora bien, ¿quién es f? F es una función ritma integrable dentro del intervalo cerrado AB y van a existir c pertenecientes a dicho intervalo, en los cuales vamos a poder hallarle las imágenes nuestra función phi que acabamos de definir. Es importante entender que acabamos de definir una función nueva a partir de una función f dada. Entonces nuestra función integral se la denomina función integral indefinida de f y se obtiene a partir de la integración de esta función f, y entendemos que phi va a depender del límite inferior que escojamos. Evidentemente se llama función integral indefinida debido a que si seleccionamos límites inferiores distintos, lo que obtendremos van a ser regiones comprendidas debajo de la curva de la función f distinta. Para entender un poco más claro eso, vamos a poder ver la representación de nuestra función f cualquiera dentro de las condiciones. Sabemos que es ritma integrable dentro del intervalo cerrado AB, y comprendemos que phi de x es el área de la región sombreada debajo de la curva de nuestra función f. Una vez que tenemos claro el concepto de función integral, vamos a definir el teorema fundamental del cálculo. Cuando lo enunciamos, podemos observar que existe una relación entre integración y derivación, y para ello tenemos que entender que el teorema fundamental del cálculo dice lo siguiente. Si existe phi, siendo phi esta función integral dentro del intervalo cerrado AB en R, y phi de x es igual a la integral de a de x de la función f, podemos decir que x, para todo x mayor o igual a y menor o igual a b, va a existir la derivada de phi. Entonces va a existir la derivada de phi de x en cada punto x del intervalo abierto AB, en el que f minúscula es continua para tal x, y tenemos entonces la expresión de que la derivada de phi de x va a ser igual a f de x. Es decir, que esta proposición es muy importante porque a partir de la función integral phi de x, cuando derivamos la función phi, obtenemos que phi de x es igual a f de x. ¿Y quién es para nosotros f de x? Bueno, estamos trabajando con la función f. Entonces ahí está la relación entre integración y derivación. Para poder enunciar este teorema, tenemos que demostrar dos proposiciones. Nuestra hipótesis es que tenemos una función f, ritma integrable, dentro del intervalo cerrado AB, que tenemos c pertenecientes a ese intervalo, y tenemos phi, que es nuestra función integral, dentro del intervalo cerrado AB en R, tal que phi de x es igual a la integral de c de x de f. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar? Vamos a demostrar que phi es continua en dicho intervalo, y que si f es continua en x sub 0, perteneciente al intervalo cerrado AB, entonces phi va a ser derivable en x sub 0, y phi, la derivada de phi de x sub 0, va a ser igual a f de x sub 0, que era lo que habíamos enunciado hoy al comienzo cuando definimos el teorema fundamental. Lo que vamos a hacer en esta sección es simplemente demostrar la primera parte, demostrar que phi es continua dentro del intervalo. Y para ello lo que vamos a hacer es determinar que phi va a ser continua dentro del intervalo si es continua en el intervalo abierto a B y si es continua en A por la derecha y B por la izquierda, que es un teorema de continuidad para una función dentro de un intervalo cerrado. Por lo tanto, partimos de que si phi es continua en el intervalo abierto a B, sí, solo sí, ocurre que phi es continua en alfa. ¿Y quiénes son alfa? Para todo alfa perteneciente a ese intervalo abierto a B. Entonces, tenemos que phi es continua en alfa, sí, solo sí. Y entonces definimos ¿qué? Definimos que para todo epsilon mayor a 0 va a existir un delta mayor a 0, tal que ¿qué se va a cumplir? Que para todo x perteneciente al intervalo abierto a B, el valor absoluto de x menos alfa va a ser menor a delta. A ver, entonces, una vez que tenemos esto, podemos decir que el valor absoluto de la diferencia de phi de x menos phi de alfa
va a ser menor a epsilon. Ahora entendamos, ¿quiénes son para nosotros phi de x y phi de alfa? Bueno, hoy habíamos definido phi como la integral de phi de x es igual a la integral de c de x en f, de f. Por lo tanto, si tenemos phi de x, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la integral de c de x de f. Y si lo que tenemos es phi de alfa, no, lo que tenemos es que es la integral de c de alfa en f. Ahora bien, nosotros tenemos que como f es Riemann integrable dentro del intervalo cerrado a b, podemos concluir que la integral de del intervalo BA de f va a ser igual a menos la integral de a en b de f. Por lo tanto, vamos a aplicar eso y lo que obtenemos que la integral, el valor absoluto de la integral de c de x de f menos la integral de alfa de c de f, el valor absoluto de esa diferencia, va a ser igual, y lo que sabemos entonces es que lo que nos queda es que el valor absoluto de la integral de c de x de f más alfa, la integral de alfa de c de f, va a ser igual, y como sabemos por aditividad, podemos denunciar que lo que nos queda es el valor absoluto de la integral del intervalo alfa x de f. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a mencionar? Que va a existir k. ¿Y quién es k? K es una cota superior dentro del intervalo cerrado a b, entonces vamos a trabajar con el valor absoluto de f dentro de ese intervalo. Por lo tanto, vamos a definir que el valor absoluto del intervalo alfa x, de la integral del intervalo alfa x de f, va a ser menor o igual al intervalo de alfa x de k, siendo k, evidentemente, k es la cota superior. Ahora bien, ¿esto va a ser igual a qué? Bueno, va a ser igual al valor absoluto de k por x menos alfa. A ver, ¿por qué podemos definir esto? Bueno, podemos definir que k es mayor a 0 por ser cota superior del valor absoluto de la función. Y además podemos aplicar esto porque, gracias a que f es continua dentro del intervalo cerrado, podemos definir que va a existir c perteneciente al intervalo abierto de AB, y f de c va a ser igual a la integral del intervalo AB de f sobre b menos a. ¿Qué es esto que acabamos de enunciar? Es el teorema del valor del medio. Pero para nuestro caso, en donde estamos trabajando nosotros, ¿cuáles son los elementos que vamos a utilizar? Acá los tenemos. En nuestro caso, tenemos que k es la cota superior del valor absoluto del intervalo AB cerrado. Por lo tanto, f de c va a ser igual a la integral de alfa x de k sobre x menos a. Y esto es igual a qué? A el integral de alfa x de k dividido x menos alfa. Bueno, perfecto. Acá había puesto a, debería haber puesto, puse alfa y debería haber puesto a, porque luego lo que hacemos es aplicarlo para nuestro caso en nuestras variables. Acá teníamos a y b, por lo tanto acá estamos valor del intervalo alfa x, entonces es alfa x y x menos alfa. Si nosotros nos ponemos y despejamos, podemos obtener que en realidad la integral de alfa x de k es igual a qué? A k por x menos alfa. Por lo tanto, una vez que entendemos la demostración aplicando el teorema del valor absoluto, podemos volver acá y podemos decir que como estamos trabajando con el valor absoluto, primero que nada, la integral de alfa x de k es igual, como ya lo demostramos gracias al teorema del valor del medio, a k por x menos alfa. Ahora bien, esto es el valor absoluto, pero lo que sabemos es que k es mayor a 0 por ser cota superior. Por lo tanto, lo que hacemos es definir el valor absoluto dentro de la diferencia de x menos alfa. Y a lo que llegamos es que todo desde lo que comenzamos es igual a k por el valor absoluto de x menos alfa. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, volvamos. Nosotros habíamos comenzado nuestro enunciado diciendo que para todo epsilon mayor a 0 va a existir un delta mayor a 0. Vamos a tomar un delta. ¿Qué delta? Vamos a definir un delta que va a ser igual al epsilon sobre k.
Y lo que podemos afirmar entonces es que para todo x perteneciente al intervalo abierto de AB, el valor absoluto de x menos alfa debe ser menor a ese delta. Ahora, ¿quién es para nosotros? Bueno, x, el valor absoluto de x menos alfa, tenemos que es el valor absoluto de phi de x menos phi de alfa. Y esto, como lo demostramos anteriormente, es menor o igual a k por el valor absoluto de x menos alfa. Y esto va a ser menor ¿a quién? A k por epsilon sobre k. ¿Quién es nuestro epsilon sobre k? Es nuestro delta que nos habíamos tomado hoy. Simplificando las k, lo que obtenemos es que esto es igual a epsilon. Por lo tanto, queda demostrado que phi es continua en alfa para todo x perteneciente al intervalo abierto AB.